Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O, un programa para que hagas todas las consultas que necesitas sobre tu salud. Hoy nos acompaña la doctora Alejandra Mendoza. Ella es médico especialista en radiología e imagenología, especialista sobre todo con una subespecialidad en imagen de la mujer. Vamos a hablar hoy día porque se acerca ya octubre, que es el mes donde se hacen muchas actividades justamente para este tipo de problemas sobre la mujer. En esta ocasión vamos a hablar de la forma de detectar de manera temprana el cáncer de mama. Como ustedes saben, ya en la mayor parte de los programas que hemos tenido de este tipo, siempre les recomendamos, les decimos la importancia que tiene el cáncer de mama en la salud de las bolivianas. En este país es aproximadamente un 27% sobre 1000 de mujeres que van a padecer en algún momento cáncer de mama. Y la mortalidad también es alta. La mortalidad es aproximadamente el 8.7 de cada 1000, que es una cifra muy elevada. Y esto pasa muchas veces porque no se detecta a tiempo. La manera más fácil de combatir el cáncer siempre es detectarlo a tiempo. Y en esto es de vital importancia la participación de profesionales como la doctora, que se encargan de detectar lo más temprano posible el cáncer de mama. Hola doctora, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches doctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla aquí para hablar de un tema tan importante. Igualmente, muchas gracias nuevamente y estamos abiertos a todas las preguntas que tenga el público. Que nos está bombardeando ya la gente. Qué bueno. ¿A partir de qué edad se debería hacer una mujer una mamografía? Bien, la mamografía, para darle un poco de introducción, es el único método de imagen reconocido mundialmente que ha logrado disminuir la incidencia de cáncer de mama, por lo cual la indicación arranca a partir de los 40 años, una mamografía anual, incluso a edades hasta 65, 70 años, hasta cuando se pueda, ¿sí? Entonces lo que se recomienda es empezar nuestro screening mamario, ¿sí? O tamizaje mamario a partir de los 40 años, con una mamografía anual hasta que se pueda. 65, 70 es fácil años. decirlo, una por año, pero a mí me preocupa mucho las políticas que tiene el Estado para esto, porque si bien no es un método muy caro, que digamos, tiene su precio, ¿verdad? Exacto. En otros países este método de tamizaje viene siendo de screening, o sea, viene siendo subvencionado, y en otros países como lo cubre el gobierno, le es mucho más fácil hacer al gobierno de ese país prevención que estar tratando los cánceres más avanzados, ¿no? En Bolivia no tenemos eso. No tenemos como tal un programa ni de tamizaje, ni de detección, ni tampoco como para el relevamiento de los datos como tal. Si bien hay varios centros que hacen diagnóstico, ¿no? Que portan un mamógrafo, hospitales públicos, excepto el del Hospital de Clínicas, que tiene un mamógrafo digital, el Alto Sur, que tiene una mamografía incluso con contraste. No tenemos, a nivel municipal no hay ningún hospital. No hay ningún hospital que tenga mamógrafo. De municipales no, solo el de Clínicas y el Alto Sur que tienen mamógrafo. Es triste, ¿no? La verdad triste porque, como usted mencionó, viene siendo después del cáncer de cervix la segunda causa de mortalidad en mujeres, que cada vez se va haciendo más corta la edad. Normalmente rondaba alrededor de los 50 años, pero ahora vemos cánceres de 25, 30 años, que la verdad es una pena porque no solo sufre la mujer como tal, sino todo el entorno, ¿no? Son madres. Claro, es una enfermedad catastrófica, ¿no? Exacto. Una enfermedad en la que afecta a todo el núcleo, porque la mujer es el núcleo de una familia. Económicamente, psicológicamente, en todo aspecto. Desde todo tipo de vista, el cáncer de mama debería ser una prioridad para todos los que están en alguna esfera de poder. Así es. Si bien la mamografía es uno de los principales métodos de detección y despistaje para cáncer de mama, tenemos otros métodos. Así es, tenemos la ecografía mamaria, ¿sí? Que si bien no tiene una indicación, podemos aplicarla incluso cuando la paciente tenga algo palpable, un nódulo o algo, o cuando alguna paciente ha arrancado o ha empezado con lo que es la vida sexualmente activa, una ecografía de control. Algunos recomiendan una a los 18 años y a partir de los 25 también una ecografía anual de control, ¿sí? Perdón, le cortó. Ya que
O sea, son métodos completamente distintos y cada uno nos sirve para detectar ciertas cosas. En algunos casos se complementan. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Por qué, por ejemplo, puedes pedir las dos? ¿Por qué es más importante la mamografía, la radiación? Bien, si bien la mamografía es un método que utiliza radiación, es una radiación a bajas dosis, y la mamografía que nos permite ver lo que son básicamente las calcificaciones, que es la calcificación de los conductos, y es como el principal indicio de un desarrollo de cáncer de mama, por lo cual podemos ver calcificaciones con su distribución, cuántas hay, la forma que tienen estas, y nos indican que es un proceso sugestivo de cáncer de mama. Entonces es el momento donde se hace la biopsia y se la manda al médico tratante, en este caso el oncólogo, ¿no? Mientras que la ecografía tiene el beneficio de brindarnos características como ser, si es una estructura sólida, líquida, podemos aplicarle el Doppler, elastografía, ver la consistencia básicamente, si es móvil, dura. Entonces son métodos completamente distintos. Pero se recomienda a partir de los 40 años, volvemos a repetir por la importancia, mamografía anual. Exacto. Lo que hacen ahorita en otros países, o lo que se recomienda, es el screening combinado, ¿no? O sea, que se haga una mamografía y vamos a depender mucho de la densidad mamaria. Ahora está en la última edición del BIRATS, que vamos a hablar más adelante, se hace hincapié fundamental en lo que es la densidad mamaria, ya que la densidad mamaria va a disminuir la sensibilidad de la mamografía, por lo cual vamos a necesitar el complemento de una ecografía para poder poner, o sea, para quedarnos tranquilamente de que no hay nada. A veces la densidad mamaria puede encubrir algún tipo de lesión. Con estos dos métodos estaríamos cubriendo casi todos los espectros. Exacto. Entonces lo que se recomienda es que el mismo médico radiólogo que vaya a interpretar la mamografía sea el que vaya. Primero nosotros agarramos, vemos la mamografía, vemos que todo esté bien, o si hay alguna zona que nos llama la atención, vamos a hacer el estudio de la ecografía nosotros mismos y rastreamos toda la mama, y si hay alguna sospecha, vemos que no es nada o de qué se trata, y en sí hacemos un informe conjunto y le decimos, ok, quédese tranquila, vuelva a su control anual. Todo blue. Todo blue, o dependiendo, si hay algo que queremos controlar, le decimos, mire, hagamos un nuevo control en 6 meses. Si bien lo recomendado, como dice la doctora, son 40 años en adelante, hay casos especiales. Exacto. Los casos especiales es, por ejemplo, cuando alguien tiene un antecedente de cáncer de mama en la familia, la madre, hermana, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es decirle, ok, ¿a qué edad ha empezado usted o a qué edad ha desarrollado el cáncer de mama? Digamos que 45, el tamizaje en esta paciente con mamografía va a iniciarse 10 años antes del episodio que ha presentado el familiar. En todo caso será 35 o 30, dependiendo del dato que nos brinde el paciente. Eso es importantísimo, ¿no? Porque tiene mucha de predisposición genética el cáncer de mama. Así es. Entonces, si tu mamá ha tenido cáncer de mama a los 50 años, tú deberías hacerte una mamografía a los 40. Si le ha aparecido el cáncer de mama a los 45, no esperes a tener los 40. No, a los 35 años deberías hacerte una mamografía. Exacto. Antes no se pide, ¿por qué? Mamografía. No, básicamente porque, la calcificación como tal de los conductos se espera que empiece a esa edad, ¿sí? Y sabemos que con el embarazo y lactancia se concluye como la maduración completa de lo que es la glándula mamaria, digamos. Entonces se ha visto que antes no. Obviamente si tenemos una paciente, ¿no?, con un nódulo palpable, lesiones asociadas como va a ser engrosamiento de la piel de naranja, obviamente vamos a complementar en ese momento con una mamografía. Porque me imagino que el cáncer de mama, como habíamos comentado antes en off, cada vez se presenta en mujeres jóvenes. Exacto, se está presentando cada vez en edades más tempranas y se está buscando el por qué, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros ponemos y decimos, tenemos si bien por un lado factores predisponentes que no los podemos modificar, como va a ser el hecho de ser mujer y que vamos a ir aumentando la edad, tenemos la nuliparidad. Ahora, hemos visto que cada vez hay mujeres que deciden tener hijos mucho más tarde o directamente no tener hijos, que es un factor bastante importante, o cuando la menarca se ha iniciado muy temprano, o la instauración como tal de la menopausia 50, 55 años. Entonces son factores que como tal predisponen a que actúen las hormonas y desarrollen. Esos son factores que nosotros no podemos modificar, ¿sí? Así como las alteraciones o
las mutaciones genéticas que tenemos, claro, ¿no? El BRCA1, BRCA2, pero sí tenemos otros que los podemos modificar y que hay que hacer hincapié en estos, como ser, bueno, mantener un hábito saludable, obesidad, el sedentarismo, el consumo de alimentos bastante condimentados. Hacemos mucho hincapié nosotros en lo que es tabaco, alcohol, que si bien puede que el paciente tenga una predisposición genética de desarrollar un cáncer, estos son como factores coadyuvantes que van a ir tal vez a acelerar ese proceso. Entonces tenemos que hacer hincapié en los que sí podemos modificar. Que son importantes, ¿no? Exacto. Y obviamente no son poca cosa. No, la detección oportuna, ¿no? Temprana, que es lo que a nosotros nos importa básicamente. La mamografía te puede salvar la vida, ¿por qué? Porque vamos a encontrar lesiones muy pequeñas que van a ser no fácilmente pero que tienen mejores beneficios de tratamiento al ser más pequeñas y mejores expectativas de vida post tratamiento para la paciente y obviamente para todo su entorno. Totalmente. ¿Podemos repetir de nuevo los factores de riesgo modificables? Los modificables son el sedentarismo, la obesidad, ejercicios, una vida activa, disminución de lo que es alcohol, bebida, tabaco. Alcohol, tabaquismo. Comidas muy condimentadas, ¿no? Sobresaturadas. He visto que todo eso va a ir a coadyuvar al desarrollo de un cáncer de mama. Existe en los últimos tiempos una especie de surgimiento además de la resonancia magnética. Así es. ¿Tiene algún beneficio por encima de la mamografía? Bien, la resonancia magnética, bueno, es otro método de imagen, ¿no? Que utiliza un gran campo magnético. Y si bien, se utiliza para el screening de pacientes de alto riesgo. Nosotros tenemos pacientes de alto riesgo y de riesgo intermedio. Una paciente de alto riesgo, como habíamos dicho, es una paciente que tiene un antecedente cercano, madre, hermana o alguien en la familia que ha desarrollado un cáncer de mama, pero además a eso se le suman la descendencia de algunas etnias. Por ejemplo, hemos visto que el cáncer de mama es mucho más frecuente en la etnia askenazi, ¿no? Judíos, pero de los askenazi. Y lo mismo en los angloamericanos. Entonces, sumando todo eso, y bueno, más si en otros países que se hace el mapeo genético, mi paciente es portadora de un BRCA1, BRCA2, entonces una paciente de alto riesgo, donde lo que necesita es un screening lo que hacemos es combinación de resonancia magnética con ecografía. 6 meses, entonces ya, vamos. Y en algunos casos podemos intercalarla con la mamografía, porque hemos dicho cada uno tiene un método, tiene un beneficio en particular. A veces nosotros tenemos lesiones que no son evidentes ni por mama, ni por mamografía, ni por ecografía, pero podemos encontrar una adenopatía, digamos, como el único indicio, pero teníamos estudios negativos, entonces lo que hacemos es una resonancia magnética, nos habla de un carcinoma oculto, que no había sido visible por los otros dos métodos. Además, que digamos, ya encontrarnos con un cáncer de mama como tal, la resonancia nos sirve para ver la extensión de esta lesión, ¿sí? Los planos comprometidos, la vascularización que esté presente, ver si hay otros nódulos satélites. Lo hace muchísimo más completo. Exacto. Doctora, tenemos que irnos a una pausa para cumplir con nuestros auspiciadores. Cuando volvamos, vamos a seguir hablando de este tema. Me gustaría dejar una pregunta en el aire, que es algo que me preguntan mucho, sobre todo mis estudiantes. ¿Qué es lo que vamos a buscar en una mamografía y en una ecografía? ¿Cuáles son las lesiones que más se pueden ver? Perfecto. Y detectar? Vámonos a una pausa, queridos amigos. Tenemos la primera pausa acá en el programa. Atención a este consejo, porque en esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refianex, siempre contigo, en cada momento. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos.
Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Volvemos con Doctor O, un programa para que hagas tus consultas, siempre en salud. Nos acompaña siempre la Red de Salud Alemana, que es parte de la Clínica Alemana, la clínica que está ahí en Sopocachi, en la 6 de agosto, donde tú siempre has encontrado la mejor atención. Y ahora tienen una red de salud y un centro de salud en Achumani, donde tú tienes 25 especialistas para que cualquier problema de salud que tengas vayas a visitarlos, o 40 especialistas han llamado para que resuelvan si es que no están dentro de esos 25. Y dentro de poco, ya sabes, la Clínica Alemana va a tener una sucursal ahí en Achumani también. Estamos hablando de mamografías. Habíamos quedado con una pregunta en el aire que es muy importante. ¿Qué vas a buscar a una mamografía? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué buscas? Tanto en la mamografía como en la ecografía. Bien, si bien son métodos distintos, por ejemplo, la mamografía nos da o nos plasma en la placa mamográfica todo lo que va a ser la anatomía de la mama, desde de la piel, el tejido celular subcutáneo, los planos, el tejido mamario como tal, planos pectorales. Entonces, lo que nosotros vemos en la mamografía es que primero esté todo acorde a como debe ser, y en cuanto a lesiones, nosotros podemos encontrarnos, lo más básico son calcificaciones, que nos sirve mucho la mamografía. Estas pueden ser tanto benignas como malignas. Calcificaciones de algunos vasos son normales en pacientes con edad avanzada, pero lo que más nos importa de la mamografía son la presencia de las microcalcificaciones, como habíamos dicho, que son las pequeñas calcificaciones que se producen dentro de los ductos mamarios, y nosotros en estas evaluamos la distribución, el tamaño, la forma que tienen, la forma que adoptan en diferentes proyecciones que van a ir cambiando. Y cuando nosotros nos encontramos con esto, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos proyecciones adicionales, o sea, las vemos como con un zoom, que es las proyecciones magnificadas, y en base a eso nosotros decidimos, ok, entra en vigilancia, lo vamos a reevaluar en 6 meses, o directamente pedimos la biopsia como tal. Aquí viene la famosa nomenclatura de BIRADS, que mucha gente afortunadamente ya está un poco más acostumbrada a leer este acrónimo de BIRADS, pero ¿nos podrías explicar un poquitito en qué consiste? Ok, el BIRADS es, viene de un tecnicismo americano. Ha sido desarrollado por la Escuela Americana de Radiología. La primera edición, si bien es un manual que nosotros tenemos, ha sido... la primera edición se ha publicado en 1992. Ahorita, desde el 2013 ahora, vamos con la quinta, pero este año tiene previsto en noviembre lanzarse la 6ª edición. Entonces, cada vez se van ahondando lo que van a ser conceptos, y bueno, es como nuestro manual, diría yo, nuestra Biblia. ¿Cuál es el objetivo del BIRADS? Es uniformar el informe como tal, por qué viene la paciente, todo lo que nosotros vemos en su estudio mamario, tanto de mamografía, ecografía, resonancia magnética, y abajo nosotros le ponemos una categorización que va a ir desde un BIRADS 0 hasta un BIRADS 6, y cada uno de estos BIRADS lo que hace es explicar al médico que va a recibir nuestro informe. BIRADS 0 es un estudio incompleto, o sea, le hace falta algo, o necesito repetir una nueva proyección, o necesito
proyecciones adicionales o necesito comparar con estudios previos. Entonces un BIRAT 0 es un estudio que no tiene mucha... Claro, no es concluyente. No es al contrario de lo que pensamos, que está todo bien. No, es un estudio incompleto por cualquiera de esas causas. Un BIRAT 1 es un estudio completamente normal, con 0% de probabilidad de algún hallazgo maligno. Un BIRAT 2 es como, por ejemplo, cuando podemos encontrar un quiste mamario, que es completamente normal, ¿sí? O algunas calcificaciones de tipo benigno. Entonces, son igual, lesiones o estudios dentro de la normalidad. Un BIRAT 3 es un estudio que raya entre el más del 2% y menos del 10% de probabilidad de malignidad. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Un control en 6 meses. Puede ser tanto por vía mamográfica, si es lo que yo quiero controlar unas calcificaciones, o por vía ecográfica, si lo que yo voy a considerar o controlar es un nódulo. Un BIRAT 4, ¿sí? Un BIRAT 4 básicamente es indicación de lo que va a ser una biopsia, tanto por vía mamográfica, si yo quiero biopsiar esas calcificaciones, o por vía ecográfica. Yo quiero conocer, no sé, el nombre y el apellido de este nódulo por las características que a mí me dan. Ya no es solamente calcificación. No, ya no son calcificaciones, o sea, pueden ser un nódulo, nódulos, pero lo que nosotros, por ejemplo, que es lo que me faltaba responderle, doctor, en la ecografía, ¿qué vemos? Las características de este nódulo como tal, los bordes, si es móvil, si es duro, si la consistencia, si es quístico. Exacto, si es quístico, si es sólido, si es un componente mixto. Vemos la vascularización de este, ¿sí? Y vamos a ver también lo más importante, que es la reacción desmoplástica, o sea, cómo el cuerpo está reaccionando para contener el proceso ahí. Entonces, todas estas cosas nos indican a nosotros, y decimos con un BIRAT 4, ok, lo quiero biopsiar, necesito conocer la histología, y es la recomendación que nosotros le damos al ginecólogo o al médico que vaya a recepcionar nuestro informe. Tenemos un BIRAT 5. Un BIRAT 5 ya es una lesión altamente sospechosa de malignidad, que la puedo ver por la mamografía o por la ecografía, pero además me voy a encontrar con hallazgos adicionales, como va a ser la retracción del pezón, engrosamiento cutáneo, la piel de naranja, ganglios. Ya hay ganglios. Claro. Y un BIRAT 6 es cuando esa lesión ya ha sido biopsiada y tiene un nombre y apellido. Entonces es una lesión que ya conocemos su histopatología porque ya ha sido biopsiada. Es decir, que la peor es la 5 y la mejor es la 1. Exacto. Ahora, 1 y 2, que son estudios normales. Son estudios normales, ¿no es cierto? Mucha gente tenemos el trauma de que en medicina siempre es eso, ¿no? Me han dicen que no me tengo que hacer tocar, que porque me hago biopsia, que se va a expandir, que por culpa del médico que me ha tocado, y sabemos eso ahora, que eso es falso. Por eso es importante hablar de la biopsia, porque es muy importante saber el nombre y el apellido, porque de eso va a depender el tratamiento. Exacto. Entonces, nosotros cuando hablamos de la biopsia, que va a ser un BIRAT 4, que le pido al médico conocer la histología, podemos escoger hacerlo por vía ecográfica, por vía mamográfica o incluso por vía de resonancia, por el método donde mejor yo vea y visualice y localice la lesión. ¿La que más hacen ustedes cuál es? Por ecografía. Es la más, ¿no? Exacto. Nosotros lo que hacemos, la gente igual tiene miedo y dice, no, hacemos una pequeña incisión, necesitamos anestesia local, tenemos un dispositivo que va a ser la pistola, entonces ingresamos y tomamos 4 o 5 muestras, las mandamos a patología y es suficiente a veces para poder tener, como hemos dicho, el nombre y apellido de ese proceso para poder iniciar rápidamente el tratamiento. Eso ya ustedes mandan al patólogo y el patólogo con el oncólogo y exacto. Ustedes también tienen que... Que es un manejo en conjunto, debería ser siempre multidisciplinario, ¿no? Para contener el entorno en todo momento del paciente y del núcleo familiar que entra, claro, que se revoluciona. En este último mes, doctora, ¿cuántos BIRATs 4 has visto y cuántos BIRATs 5? A veces cuando es un centro privado, o sea, no te encuentras tanto con lesiones muy floridas como va a ser un BIRAT 5. Un BIRAT 5, por ejemplo, en el alto, por lo menos 5 o 6 por mes te encuentras, ¿no? Donde la paciente viene ya porque tiene una lesión pétrea, hundimiento, la piel toda. Mientras que un BIRAT 4, como le digo, o sea, a veces nosotros dependemos mucho de que ha cambiado algo entre un estudio anterior o el del año pasado ahora y decimos, ok, mejor lo vamos a biopsiar. Así nos quedamos, no es algo que te preocupe, pero es algo que hay que ocuparte y nos quedamos todos más tranquilos. En el caso de un BIRAT 4, ¿no tienen alguna utilidad los marcadores tumorales?
La verdad es que, o sea, los marcadores tumorales capaz si nos dicen sí o dan positivos, pero no nos dice en sí lo que aporta la biopsia, que va a ser, ok, es este tipo de cáncer, nosotros vemos qué tipo de cáncer es y el grado histológico, que es lo más importante, ¿no? Que el grado histológico es el que te define, ok, es muy agresivo, más o menos de baja agresividad. Si depende de hormonas, si no depende de hormonas. Exacto, que nos indica más que todo con la inmunistoquímica, nos da una pauta para, bueno, o le da pauta al médico tratante con qué o cómo va a ser la terapia. Te preguntaba esto porque me comentabas que van BRAF4 a hacer su control sin haberse hecho la biopsia, ¿no es cierto? Claro, que muchas veces tienen miedo. Claro, entonces lo ideal, o sea, un BRAF4 siempre es indicación de biopsia, o sea, nosotros le estamos indicando al médico que pida o solicite la biopsia. Que sí, ¿no? Que es lo ideal. Pasa que hay médicos que a veces quieren controlarlo, pero es que es mejor, o sea, igual a la larga, ¿qué pasa si en 6 meses está igual, un poco peor? Entonces igual hay que biopsiar. Entonces no es la verdad es que la biopsia por aguja gruesa, que decimos de corte bajo guía ecográfica, la paciente va a hacer reposo ese día y al día siguiente puede hacer vida normal. Es una incisión muy pequeña, ponemos anestesia local. Y le puede salvar la vida. Exacto, es lo más importante, le puede salvar la vida a la paciente. Sí, porque detectas de manera temprano, tienes ya el estudio casi completo. Exacto. Cerramos como todo el círculo. Nosotros por ecografía a veces biopsiamos lesiones de 4 milímetros, o sea, lesiones diminutas. Nosotros estamos haciendo el barrido de lo que es la glándula mamaria y nos llaman, ¿no?, una lesión de bordes espiculados, pero que la paciente ni se lo palpa, o sea, son 4 o 5 milímetros que a veces suelen ser los que suelen ser de peor pronóstico, pero lo hemos encontrado en nuestra vida muy temprana. Claro. Y le has ahorrado inclusive plata, ¿no? Porque un tratamiento más adelante es carísimo. El cáncer es una enfermedad realmente catastrófica, ¿no? Porque es cara, te daña el bolsillo, te daña el espíritu, te daña absolutamente todo. O sea, debería, como hemos dicho, o sea, hacerse un manejo multidisciplinario, o sea, tanto hasta en otros países hay incluso nutricionistas netamente para el área de mama, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la UMSA, la carrera de fisioterapia está haciendo de manera gratuita, ¿sí?, sesiones de fisioterapia para pacientes que, bueno, han sido sometidas tanto a mastectomías, radioterapia. Interesante, ¿eh? Entonces, sí, es ideal eso. Ojalá sigamos avanzando. Ahora, dime, doctora, ¿cómo se hace una mamografía? ¿Cuál es el método? Una mamografía. Mucha gente tiene miedo de ir, muchas personas me comentan, no, me han hecho doler, a mi mamá le han apretado mucho. ¿Cómo lo haces? Bien, básicamente necesito el mamógrafo, que en nuestro medio lo ideal es que sea digital, porque incluso el estudio es mucho más rápido, con mayor definición. Entonces lo que hacemos es nosotros básicamente comprimir la mama, ¿sí? Comprimimos la mama tomando 2 proyecciones de cada lado, una cráneo caudal, apretamos de arriba hacia abajo, esparcimos lo más que se pueda. ¿Por qué es importante la compresión?, me preguntan. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dispersar todo el tejido mamario y tener una mejor visualización del campo de estudio. Y hacemos otra medio oblicuo lateral, ¿sí?, donde tomamos una parte de lo que es la proyección de la axila. Entonces podemos ver axilas y demás. Puedes ver algo de ganglio. Exacto, como digo, a veces no vemos nada en la mama, pero vemos adenopatías que nos llaman la atención a nivel de axila. Entonces, bueno, ahí igual empezamos a indagar por qué. Claro, ¿no? Entonces hacemos básicamente 4 proyecciones, 2 de cada mama, y como hemos dicho, es un estudio que dura 2-3 segundos. Es un poco doloroso. Hay gente que tiene el mito de que no, en la mama más grande es más fácil y en la mama más chiquita es menos difícil. No, es igual. A veces dependemos mucho del volumen de la mama, del tamaño de la mama e incluso de la postura que tiene la paciente, ¿no? Claro. Que nos dificulta a veces el estudio. Hacemos esas 4 proyecciones básicamente. Y a veces necesita ser complementaria. Exacto, a veces necesitamos hacer una complementaria como para hacer, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho. En microcalcificaciones hacemos proyecciones magnificadas, o sea, le ponemos un cono de magnificación para ampliar la imagen. Y cuando vemos un nódulo o algo en la mama, lo que hacemos es proyecciones focalizadas, o sea, mayor compresión en la zona para ver, porque la mayoría de las veces puede ser superposición de tejido. Entonces lo que hacemos es tratar de abrir más ese espacio para ver si ese nódulo se mantiene o es superposición de tejido netamente. Tenemos que irnos a otra pausa, doctora, pero vamos a volver con más de este tema que me parece muy importante por las características sobre todo.
Así que volvemos después de estos anuncios. Tenemos una nueva pausa, pero como siempre le hago recuerdo de que usted puede seguir este programa a través del Facebook. Tenemos Dr. Oblitas, @Dr. Oblitas, y otro es el canal YouTube Transmedia Bolivia, donde ahí no solo usted puede seguir todo lo que está sucediendo en vivo, sino también revisar otros programas. Son casi 2 años de Doctor O. Hay varios temas, varios invitados, varios especialistas que, bueno, han clarificado muchos temas en especial. Lo invito a que se dé una vueltita por Transmedia Bolivia, nuestro canal en YouTube. Recuerde que cada resfrío usted lo puede aliviar con Refrianex horas día y noche. Sin estos rituales nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo en cada momento. Ya volvemos en breve con más Doctor O. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Volvemos con la doctora Alejandra Mendoza. Ella es imaginóloga, radióloga, especialista, subespecialista además en imágenes para la mujer. Nos acompaña como siempre la clínica alemana, la red de salud alemana, que tiene 25 especialistas ahí en la zona sur para ti. Como ya te lo había dicho, para cualquier tipo de problema de salud que tú tengas, solo tienes que ir. Están ahí 25 especialistas esperando para cualquier problema. Y si no están ahí los 25, pues igual tienes 40 al llamado. No puedes, no te van a dejar solas. Tienes todos los especialistas que tú necesitas. Y dentro de poco, la clínica alemana va a tener una sucursal en la zona sur, también en Achumani, así que con la misma calidez, con la misma atención espectacular que tienen ahí en Sopocachi. Doctora, estamos hablando... Me imagino que este tema se ha centrado más en mamografía porque es la prueba más importante de todas las que hemos hablado, a la que más tienen acceso la mayoría de las personas en Bolivia sobre todo, y que tienes una harta casuística, ¿no? Estamos hablando de cómo se hace la mamografía, cuánto tiempo tardas en hacerte una mamografía. Básicamente tardamos más en la preparación de la paciente, ¿no? La paciente llega, se cambia, las indicaciones, a ver si la paciente ha cumplido. Por ejemplo, la paciente que va a ir a hacerse su mamografía el día del estudio no tiene que ponerse ni cremas, ni talcos, ni desodorante, tanto en el área mamaria como en el área de la axila. Lo que más tardamos nosotros es en posicionar a la paciente en el equipo, porque después disparamos rayo y son 2-3 segundos, o sea, comprimimos, disparamos y listo. Entonces más o menos tardamos a veces 15 minutos haciendo las 2 mamas. No es un estudio tampoco. Y en total una persona está ahí 1 hora máximo. Máximo 1 hora, entre 30 a 45 minutos, digamos. Más si se va a hacer, digamos, lo que va la ecografía y el complemento de mamografía más su complemento ecográfico. Claro. Entonces la paciente, el beneficio es que se va con un estudio informado por un especialista, ¿no? Subespecialista, y bueno, tienes el informe conjunto. A veces lo que nos sucedía a veces en la caja era que, bueno, hacíamos la mamografía, le informaba, pero venía otro día con otro médico para hacer su ecografía. Entonces,
No tiene mucho sentido. No, lo ideal es que el mismo médico, el mismo día que te ojo. Exacto, el mismo ojo haga lo que va a ser el informe en conjunto. ¿Tiene alguna limitación la mamografía como sistema de detección? A ver, capaz en qué pacientes no las voy a poder realizar, ¿no? Obviamente en pacientes embarazadas, pero si es una paciente, porque se ha visto que conviven también el embarazo y el cáncer de mama, Claro. si es una paciente que ya tiene una tumoración palpable, y bueno, le tenemos que hacer la mamografía. Sí, porque a veces nosotros necesitamos ver si hay calcificaciones o algo más que la ecografía nos limite, digamos. Siempre obviamente hablando de un estadio de embarazo un poco más avanzado, ¿no? Preveyendo, a veces podemos poner un chaleco, bueno, lo ideal es cuidar más, lo más que se pueda el producto. Claro, pero no puedes dejar de hacerla, ¿no? Exacto, o sea, en algunos casos es... No, porque... igual la resonancia tiene radiación. No, la resonancia lo que hace es un gran imán y lo que trabaja es con un campo magnético. Entonces, la resonancia sí se podría hacer en una paciente embarazada, no tiene contraindicación. Lo único que, bueno, a veces molesta de la resonancia es que es un estudio largo. Ah, perdón, sí, me estoy confundiendo con la tomografía. Que claro. La resonancia a veces, necesitamos para hacer estudios de mama un resonador que tenga arriba de 1.5 teslas, o sea, es como un Audi. Sí. Y bueno, es un estudio largo que puede demorar entre 20 y 30 minutos, dependemos que la paciente colabore para el estudio, no se mueva, ¿sí? Y bueno, ahora se están estableciendo protocolos abreviados, ¿no? Afuera se hacen estudios de 10 minutos, o sea, pesquisa de cáncer de mama con resonancia 10 minutos, hacemos 2 secuencias y ya. Pero igual necesitas mucha experticia, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿qué hace el radiólogo ahí? Se sienta, afuera o normalmente en todo lugar donde hay un resonador, nosotros dirigimos el estudio. Desde acomodar a la paciente, ver que todo el campo de las mamas entre dentro de lo que es el campo magnético, ¿sí? Y ver qué secuencias le vamos a hacer. Tenemos varias secuencias y decimos, para esta paciente vamos a hacer estas 3 secuencias. Dirigimos el estudio, más si tiene que ser con contraste, nosotros inyectamos o decimos en qué momento se inyecta el contraste y bueno, le decimos si hay algo alarmante, obviamente lo comunicamos y nos comunicamos con su médico tratante. Claro. Pero si no, de lo contrario. ¿En qué casos usas contraste? ¿En qué casos? Básicamente, por ejemplo, cuando tengo una lesión, un nódulo o algo que sea de alta sospecha, entonces decimos, vamos a hacer una resonancia con contraste. Pongámosle color, digamos. Claro, entonces, ¿qué hacemos con el contraste en la resonancia? Básicamente nosotros vemos cómo se comporta esa lesión en las diferentes secuencias, cuánto de contraste capta y nosotros hacemos unas curvas, dependiendo del tipo de lavado, o sea, de la concentración y del lavado de ese contraste en la tumoración, puedo tener una curva tipo 1, 2, 3. Entonces esas curvas igual me indican la probabilidad de benignidad o malignidad, el tipo de realce que tiene, si pinta todo o solo alguna zona, veo la vascularización. Lo bueno es que la resonancia te permite hacer una reconstrucción 3D, entonces vemos cuánta es la extensión del tumor, que a veces tiene la limitación la mamografía, ¿no? Si bien es una prueba inocua, ¿tiene algunos riesgos? No, la resonancia, no todos los pacientes son aptos de entrar a un resonador, ¿no? Pacientes que tengan marcapasos, aloveas metálicas, alguna prótesis que demuestre. Inclusive, ¿no? Claro, que puedan contener algún tinte de tipo metálico, no entra. Pero después no. ¿Y la mamografía en sí tiene algún riesgo? No, la mamografía. ¿Algún riesgo? No, porque la gente tiene miedo a la radiación. Hablamos de que es una radiación mínima con dosis mínima, entonces la verdad que tampoco es más el beneficio que el riesgo que pueda tener. Obviamente la evitamos en pacientes que no se pueda realizar, ¿no? Que sería una paciente embarazada tal vez, pero si hay que realizarlo, hacemos costo-beneficio en una balanza que conviene más. ¿Qué es lo que? Pero después no hay contraindicaciones. Para nada. Para nada. Genial, ¿no? Doctora, algo que llama mucho la atención en los informes, porque tú sabes que los pacientes lo primero que hacen al salir de tu consultorio es leer el informe. Exacto. Y ellos captan 2 o 3 palabras y se asustan, ¿no? Leen la palabra nódulo, tumor no leen porque nunca se pone tumor, es algo que está casi prohibido. Pero
ven ahí nódulo, ven quiste y ya se asusta, ¿no? Cualquier palabra que termine en oma, claro, oma ya es. Tenemos que... Pero en general los quistes son benignos. Exacto, los quistes son, o sea, hay mamas que pueden tener mayor predisposición de tener lesiones de tipo quística, que no es nada más que una bolsita con contenido líquido. Con agüita. Exacto, que puede ir variando incluso dependiendo del día del ciclo menstrual. Hay pacientes que te dicen, no, o sea, yo siento a la mama súper turgente. ¿De que le va a causar dolor a la paciente? Sí, porque se pone más turgente el tejido mamario, obviamente tiene efecto, las hormonas juegan un efecto ahí. Pero una lesión quística es una lesión completamente benigna. Es una bolsita de agua que puede permanecer un tiempo y luego desaparecer. Ya. Aquí reciben tratamiento con vitamina A y E, se controla en el tiempo, así como también puede ser una lesión que permanezca en el tiempo pero no pase nada, ¿sí? Sí hay quistes que pueden inflamarse un poquito y van a depender de la zona donde se encuentran. La zona perianular es la zona que tiene, o sea, es más dolorosa, y a veces cuando, como hemos dicho, la paciente puede sufrir algún golpe o algo. ¿Qué pasa con las paredes de este quistecito? Se pueden inflamar, entonces va a sentir calor, dolor, y después de eso nada. Una lesión quística es una lesión netamente benigna. Y no se va a volver cáncer. No se va a volver cáncer. O sea, un quiste no se va a volver cáncer. No así una lesión nodular. Nosotros decimos un nódulo es una lesión sólida, ¿sí? En las cuales vamos a evaluar desde sus bordes, la consistencia, el eje mayor, donde se va a encontrar, si es mayor el eje paralelo a la piel o antiparalelo a la piel. Lo que vemos son sus bordes, la vascularización. Entonces, un fibroadenoma es una lesión benigna, o lo que dicen las pacientes, un fibroma, son lesiones benignas. ¿Qué vamos a hacer con esas? Las controlamos en el tiempo. En estos casos, cuando hay un nódulo que es sospechoso de fibroadenoma, le ponemos un BIRAT3 y pedimos un control ecográfico en 6 meses. Le hacemos el control ecográfico, pero para eso necesitamos que la paciente venga con sus estudios previos, porque yo lo que voy a hacer es comparar los bordes, el tamaño, ¿sí? Cómo se comportaba esa lesión, y si está normal, bueno, viene a su control anual y le hacemos su control, y a veces así nos manejamos durante 2 años con este tipo de lesiones BIRAT3, que es lo que, o sea, nos recomiendan, ¿no? Hacer y mientras tanto poner a la paciente cambio de hábitos, si es que tiene malos hábitos. A veces dependemos mucho de la vida o sea, del hábito dietético del paciente, ¿no? De la paciente en este caso. ¿Por qué han tomado 1 año como tiempo de separación entre una mamografía y otra? Sé que a veces tienes que pedir antes del año, ¿no? Algunas pruebas, porque puede ser que en ese momento tú no lo hayas visto, pero en 6 meses haya desarrollado algo. Claro, nosotros a veces manejamos el término de un intervalo, o sea, un cáncer en intervalo, que entre un control y otro la paciente no haya venido y justo ese periodo que no haya estado cubierto, digamos nosotros, se pueda desarrollar alguna célula maligna y encontremos un pequeño indicio entre otro, ¿no? Pero bueno, dependemos mucho también de la idiosincrasia de cada paciente. Pero lo ideal, o lo que los estudios que se vienen manejando, es que la cobertura más o menos es de 1 año. O sea, obviamente no hay que esperar hasta que se cumpla, no sé, a finales de julio, ¿no? Mejor si puedes agendar tu turno, si vas a un seguro, porque los turnos van pasaditos con tiempo. Obviamente siempre hay que hacer hincapié, no solo esperar hasta el año, siempre está lo que es el autoexamen mamario. La paciente tiene que explorarse, no todos los días, capaz cuando salga de la ducha, unas 2 veces por mes. ¿Para qué? Para que conozca lo que es la estructura de su mama y se dé cuenta cuando hay alguna lesión que esté, claro, los cambios que pueda estar sufriendo esta mama. Es importantísimo la autoexploración, es un método de detección temprana de cáncer. Y también que la paciente, bueno, más allá de eso, sepa reconocer, ¿no?, los cambios que pueden surgir tanto en la piel y en la consistencia de la mama. Lo que va a hacer. Y eso es generalmente la lucha. Algo más que pueda hacer No, básicamente puede pararse frente al espejo, poner una mano atrás y ir palpándose. Nosotros recomendamos ya sea en sentido horario o empezar desde el centro hacia la periferia, ¿no? O de arriba hacia abajo. Como hemos dicho, basta 2 veces al mes, no es necesario más, porque ya luego siempre va a haber tejido mamario que se puede palpar de alguna forma distinta. Entonces tampoco queremos que la paciente se estrese demasiado con eso. 2 veces al mes es suficiente. Pero es importante conocer la estructura para que básicamente reconozca si hay algún cambio. Algunos pacientes me preguntaban, ¿por qué tengo una mama más grande que la otra? O sea,
es algo natural. Todas las mujeres tenemos una mama más grande que la otra. En general, la mitad del cuerpo siempre hay una mitad que es asimétrico, un claro. Grande, ¿no? Entonces eso... Nada es perfecto, señores. Pero bueno, comparar lo que va a ser los cambios de piel, el pezón, si hay alguna retracción del pezón, si la piel se torna más durita o como piel de naranja, si nos palpamos las axilas, en este caso va a ser algún ganglio. Esos cambios es importante. Si hay la presencia de secreción, ¿sí? Si la paciente no está dando de lactar y o ha tenido hijos, o ha dejado la lactancia, lo mismo, ¿sí? La presencia de salida de sangre, más que todo, de puntitos de sangre por el pezón, que nos va a hablar de, no es un cáncer, pero es un Paget, ¿no? Que es otra entidad también que involucra a la mama. ¿Existen lesiones precancerosas aquí en radiología que tú puedes decir? Por ejemplo, tenemos un tumor filodes, ¿no? Que se ha visto la incidencia en infantos juveniles. Tenemos los filodes normales y los que crecen demasiado y que a veces suelen malignizar, básicamente. Ahora tenemos otro tipo de lesiones, ¿no? Los PASH o las lesiones radiadas, que es básicamente cuando nosotros vemos como una cicatriz así radiada en la mamografía y nosotros le preguntamos a la paciente, ¿usted sufrió algún golpe? Y te dice, no, ¿estás segura que no tiene una cirugía, un golpe o algo? Y te dice, no, no pasó nada. Entonces, esa lesión nosotros la sugerimos biopsiar. Esa es una lesión borderline, decimos, que en cualquier momento puede volverse en cáncer. ¿Cuándo? No sé, pero se puede volver. Entonces, agarramos y decimos, ok, esa es una entidad muy gran simuladora de poder parecer un cáncer de mama por la estructura que tiene. Y a veces puede ser que sea, entonces exacto. Es como el del cuento, ¿no? El pastorcito mentiroso. Ese es, hasta que eso. No es. Entonces, todas esas cosas nosotros igual las tomamos en cuenta al momento de realizar el informe de la mamografía. Nos vamos a una pausa más, doctora, y volvemos con las preguntas de los pacientes que nos están volviendo locos ya con sus preguntas. Volvemos después de estos anuncios. Y sí, tenemos la última pausa desde hace más de 35 años. ¡Wow! Los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional, Refrianex siempre contigo a cada momento. Quédese con nosotros, volvemos en breve con todas las preguntas que nos llegan al WhatsApp al 762-05182. Ya en la recta final, ya volvemos. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos hablando de mamografía con la doctora Mendoza, que es imaginóloga, y vamos a dar pie a algunas preguntas que estoy recibiendo. Me dice, buenas noches, gracias doctora por la información que nos brinda. Hace un mes me hice una mamografía y me han llamado para hacer una ecografía dentro de 15 días y así completar el estudio. Estoy asustada, ¿es un proceder normal? ¿No tardaron mucho en llamarme para la eco después de la mamografía? Bueno, estimada
paciente. Lo que pasa es que dependemos, me imagino que eso ha pasado en un seguro, ¿sí? No voy a decir cuál, pero bueno, dependemos mucho también de la falta de médicos especialistas que hayan en el área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que a veces se hace un día la mamografía y bueno, cuando hay un turno para hacerle la ecografía, la llaman. Entonces, lo ideal es, como habíamos dicho, complementar este estudio, ¿sí? No dejarlo incompleto porque no sirve tampoco de mucho. Claro. Entonces, está bien que la hayan llamado, no se preocupe, hay que ver quién la han llamado, o sea, por qué la han llamado. Me imagino que el médico ha pedido que sea un informe conjunto. Entonces, no importa, o sea, lo que va a hacer el médico que le haga la ecografía es ver la mamografía, ver si está normal, si hay algún área que le llama la atención. Lo ideal sería hacerlo en el mismo día. O sea, normalmente en los centros de salud donde yo he trabajado se hace todo al mismo tiempo. Exacto, en el mismo día y se va a la paciente con su informe, ¿no? Pero bueno, dependemos, como hemos dicho, mucho del tema de los seguros, los tiempos y el personal capacitado que haya. Doctora, muy buenas noches, la felicito, muchas gracias por la información que nos da. Me hizo mi ginecólogo una ecografía mamaria, estoy dando de mamar, y el resultado son nódulos sólidos en ambas mamas que podrían corresponder a galactoceles, ganglios axilares bilaterales BRAF S2. Estoy asustada, ¿tengo que preocuparme de algo? Bien, lo ideal sería, no sé cuánto tiempo está dando de lactar y cuánto tiempo más va a dar de lactar, ¿sí? La estructura de la mama cambia completamente más durante el periodo de la lactancia. A veces nosotros podemos palpar estructuras nodulares y las podemos ver como tal y sí, pueden corresponder a un galactocele, por lo cual lo ideal es que una vez que haya finalizado el periodo de lactancia, esperamos 3 meses y le recomendamos que venga a hacerse una ecografía, porque va a cambiar completamente la forma, ¿no? La estructura de la mama. Es más, nosotros decimos ecográficamente la mama durante el periodo de lactancia se torna hasta más brillosa, porque estamos viendo los conductos con contenido como tal. Entonces yo le recomendaría a la paciente que esté tranquila. Ahora, obviamente si nota que alguno de esos nódulos ha cambiado, se torna más duro, esperemos a que termine el periodo de lactancia con calma y repitamos la ecografía. Hay que repetir en 3 meses después de que termines de lactar. Es lo ideal. Hola, me realicé una biopsia por ecomamaria virus 4. Me dijeron que es un cuadro morfológico compatible con tumor bifásico, con sobrecrecimiento estromal en mama izquierda, ahora 3 periareoral. Estoy preocupada. Bueno, en este caso ya tenemos un diagnóstico histopatológico. Lo que corresponde es, bueno, acudir en este caso tanto al oncólogo como un médico mastólogo para que hagan el manejo conjunto, ¿no? Hay que ver, a veces dependemos incluso de qué tipo de terapia neoadyuvante se va a tomar, ¿no? Si va a ser quimio, radio, en conjunto. ¿Podrá ser un filoides? No, dependemos mucho de la edad de la paciente también, ¿no? Claro, dependemos de la edad de la paciente, hace cuánto lo tiene y las características. Hola, buenas tardes. Una pregunta, me hice mamografía pero los resultados están tardando mucho. Le pregunté a la radióloga y al final si el estudio había alguna normalidad, me dijo que no, que me quedara tranquila. Los radiólogos pueden ver en ese momento si hay algo extraño, estoy asustada. Gracias. Bien, sí, en ese momento es más, como le digo, nosotros supervisamos el estudio que se hace de mamografía, vemos que esté bien posicionada, que haya buena compresión y sí, nosotros, si hay una imagen que nos llame la atención, la vemos sistemáticamente ambas mamas y lo ideal es comunicarle al paciente si realmente hay algo para que se ocupe, no perderle el tiempo que va en desmedro de la salud. Si la radióloga le dijo que estaba todo bien, estaba todo normal, bueno, esperemos. Sí, tranquila. Soy sincera. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por toda la información que nos brindan. Los felicito por un programa tan bueno. Me salió en la mamografía que se observan nódulos linfáticos en la región axilar izquierda. No hallamos acúmulo de microcalcificaciones ni áreas de distorsión de la arquitectura glandular normal. No hay evidencia de lesiones cutáneas. Estoy preocupada porque son muchas palabras raras que no conozco. Bien, nosotros, como habíamos dicho, en la mamografía y en la ecografía también hacemos un barrido de lo que son las regiones axilares, ¿sí? Entonces, a veces en esta época post-COVID nos ha pasado mucho que tenían adenopatías
o sea, ganglios inflamados, las pacientes, y nosotros le preguntamos, ok, ¿de qué lado te has vacunado? Y decían, del izquierdo, ok. Entonces, han habido estudios que han demostrado que justamente la aplicación de la vacuna ha generado estas adenopatías, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta si es una adenopatía bilateral o unilateral. Usualmente cuando es bilateral, nosotros le preguntamos a la paciente, ok, ¿usted tiene alguna colagenopatía, alguna enfermedad, lupus, algo que me esté indicando esas adenopatías bilaterales? Si es unilateral, nosotros tanto por la mamografía vemos la forma y demás, pero por la ecografía vamos a ver las características, el Doppler y demás, y incluso ahí podemos definir, ok, si hay alguna estructura en el cambio de ese ganglio que nos sugiera hacer una biopsia, ¿no? Claro. Pero tenemos que tener en cuenta también si la paciente en el momento de haberse hecho la mamografía o la ecografía haya estado cursando con algún proceso infeccioso locorregional, ¿no? Desde odontológico, o hay a veces forúnculos, algo que en ese momento nos haya estado dando ese tipo de imagen. Yo en el caso de la paciente lo que les recomendaría, si bien la mama por el informe que nos ha leído está normal, no vemos nada, sí podemos hacer un control ecográfico, no es necesario repetir la mamografía, un control ecográfico de ambas mamas con prolongaciones axilares y ver si las adenopatías siguen y bueno, buscar la causa del por qué. Pero si son bilaterales, bueno, nos quedamos un poco más tranquilas. Hola, bendiciones. Me realicé una mamografía y el resultado indica mamas fibroadiposas sin evidencia de lesiones. BI-RADS 0. ¿Qué significa, por favor? Bien, como hemos dicho, un BI-RADS 0 es un estudio incompleto. Entonces, lo ideal, o lo que nosotros tenemos que hacer, si bien está indicando que la composición del tejido es netamente fibroadiposo, son como las mamas más fáciles de ver, decimos nosotros, ¿no? Es todo tejido adiposo, entonces no hay lesiones, pero seguramente el médico o está solicitando complementar con sus estudios previos o le está solicitando la ecografía. Claro, ¿no? Básicamente es un BI-RADS 0, es un estudio que necesita va por algo más, claro, o comparar con previos o completar con la ecografía, pero igual que se quede tranquila porque la no fibroadiposis es claro, nosotros básicamente manejamos cuatro tipos de mama, decimos. Tipo A, totalmente fibroadiposa, o sea, súper fácil de ver. La B, heterogéneamente densa. La B es, fibroglandular, disperso. La C es heterogéneamente densa y las D, que son blancas, completamente blancas, extremadamente densas, que incluso nosotros en el informe mamográfico le ponemos parénquima mamario extremadamente denso, que disminuye la sensibilidad del estudio mamográfico, porque puede ocultarte lesiones, bien, ¿no? Claro. Entonces, por lo cual siempre en esas mamas C o D le pedimos completar con estudio ecográfico. ¿Y la densidad mamaria tiene algo que ver con la incidencia o la prevalencia de cáncer? Ahora, como te digo, en esta sexta edición, que bueno, los que se encargan de hacer las actualizaciones es el Colegio Americano de Radiología, está haciendo mucho hincapié en la densidad mamaria. Se ha visto que, por ejemplo, antes en Estados Unidos solo se les hacía mamografía, o es más, no querían hacer el complemento ecográfico, pero se ha visto que en esas mamas densas o en esas pacientes con mamas densas sí era necesario hacer la ecografía como complemento. ¿Por qué? Porque si bien por la mamo no veíamos nada, se ha visto que luego surgían lesiones. Entonces, más hasta una ley hay por mama densa en Estados Unidos. Entonces, ahora lo ideal, mama densa, complemento ecográfico sí o sí. Qué bien, ¿no? Ambas. Se ha visto que tener una mama densa o con tejido mamario bastante denso sí va a ir a coadyuvar como a... Buenas noches. ¿Se puede hacer una ecografía mamaria en cualquier fecha del ciclo o cuándo sería más conveniente? Si es una ecografía de control, no hay problema, pero si digamos la paciente tiene alguna lesión o algo, a veces nosotros incluso recomendamos que sea en un periodo postmenstrual. ¿Por qué? Porque a veces cuando está menstruando el tejido mamario o premenstrual unos días se pone más turgente, ¿no? Por efecto de las hormonas como tal. Lo ideal sería postmenstrual, día 10, 11. Exacto. Buenas tardes. ¿Se puede bajar de BI-RADS 3 a BI-RADS 2? En un año he tenido este cambio. Sí, lo que nosotros hacemos, como hemos dicho, BI-RADS 3 es un estudio que requiere vigilancia. Generalmente lo que nosotros, o sea, en un estudio, qué sé yo, hoy, que es 25 de septiembre, te coloco un BI-RADS 3, voy a hacer tu control ecográfico en 6 meses, tanto ecográfico como mamográfico, y vamos a irnos para marzo. En marzo seguramente debía tener un BI-RADS 3, y cuando he hecho el control anual, he visto que no ha habido cambios. Tengo 3 estudios normales, entonces lo que hago es recategorizar.
lo bajo a un 2 y le mando a un control anual. Eso sí es permitido, eso es normal. Nosotros recategorizamos porque normalmente vemos la estabilidad de las lesiones, la estabilidad en el tiempo. Entonces eso es normal, recategorizar está bien. ¿Qué sucede con los varones? ¿Existe cáncer de mama en varones y cómo se hace la mamografía? Bien, sí he visto que hay, algunos pensaban que no había, casos. Pero hay casos de cáncer de mama que igual depende mucho, ¿no? de lo que va a ser el componente genético. Sí hay cáncer de mama, obviamente no es tan frecuente, y lo que hacemos es igual, la mamografía, así tal cual como la hacemos en la paciente de sexo femenino, hacemos una mamografía y su complemento ecográfico. Siempre. ¿Se puede hacer mamografía? Sí, es un poco más complejo, más complicado, ¿no? Es un poco más complicado porque tenemos que traccionar el músculo y demás, pero es como por ejemplo la mamografía que también se realiza en pacientes que son portadoras de prótesis. Que nosotros lo que hacemos es, se toman 2 proyecciones adicionales más por cada lado, en total 8. Claro, y nosotros le llamamos con técnica de Eklund. Lo que hacemos es luxar la prótesis hacia atrás y jalamos el tejido mamario. Entonces sí o sí siempre. Ahora, cabe aclarar, porque una paciente me preguntaba, ¿por qué me han puesto BIRAT 2? Toda paciente portadora de prótesis es automáticamente un BIRAT 2. Doctora, se nos ha acabado el tiempo. Perfecto. Yo quiero seguir hablando de mamografías, pero ya no tenemos que volver en una segunda oportunidad. Le invitamos a que vuelva con nosotros en otro programa de otro tema así buenazo como este. Estábamos hablando ahora más o menos en off que tal vez hagamos ovarios poliquísticos. Me interesa muchísimo el tema. Perfecto, doctor. Doctora, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde es el consultorio? ¿En qué teléfono? ¿Cómo hacemos para encontrar? Bueno, yo trabajo tanto con la doctora Adriana Jofré en Insight, que nos encontramos en el edificio Vitruvio, Torre 2, 4º piso, y también en el Centro Multidiagnóstico Integral, que está en el edificio Franz Tamayo, justo al lado de la ex PTJ o Comando Policial, ¿sí? Es el segundo mezzanine, oficina F3, y si no, al celular 677-66809. Excelente. O por las redes sociales CMI o Centro Multidiagnóstico Integral o Insight, cualquiera de los dos. Un saludo especial a la doctora Jofré, que tenía que venir hoy, pero lastimosamente está con una laringitis tremenda, de la cual soy testigo además, porque me ha hablado por teléfono. Y las invitamos a ambas para cuando vengamos a hablar de ovarios, y probablemente llamemos a un endocrinólogo para hacer como una mini mesa para hablar de estos temas que me parecen. Sí, perfecto, doc. Y nos hemos olvidado lo del 19 de octubre, pero luego... No, ahora sí, el 19 de octubre se cumple, es el mes del cáncer, es el día del cáncer de mama. Exacto, es el día mundial del cáncer de mama. Tenemos sorpresas para ese día. Van a volver las doctoras para hablar de estos temas. Querido Rick, perdón por pasarme de tiempo, pero es un tema muy lindo. Hoy nos hemos excedido. Vámonos. Un gusto, doctor. Gracias por la invitación. Qué lindo tema.